Buenas tardes, Día Político por TSI. Dos distinguidos invitados, el abogado Oliver Erazo. Es un gusto tenerlo. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Matute, por la invitación. Todo bien, gracias a Dios, observando lo que podría ser la construcción de una mejor Honduras o el descalabro total de la que ya tenemos. ¿Y por qué tiene esa idea usted? Bueno, o sea, ¿cómo me entra el programa usted con dos pensamientos que me llama la atención? Claro, porque todo depende de la visión que tiene la clase política para poder construir la Honduras que realmente todos estamos urgiendo, todos estamos necesitando. Pero si la clase política no tiene un objetivo, una visión clara hacia dónde queremos llevar Honduras, entonces los discursos van a ser divergentes, van a ser heterogéneos y van a ser vacíos. Ahora, ¿pero usted cree que existe algún, en el pensamiento de algún político, de alguien que busca el poder, de llevar a este desequilibrio institucional del país, como usted lo introdujo en el programa? Totalmente, como decía Immanuel Kant, quien tiene el poder tiene la patología de quererlo conservar. Y para muestra tenemos en el pasado reciente, en la actualidad, ejemplos más que marcados. Bueno, don Pablo Carías también le doy la bienvenida. ¿Cómo está usted? ¿Comparte lo que dice el abogado Oliver? Totalmente, si es que el pensamiento del abogado Oliver está en consonancia con el pensamiento de la mayoría del pueblo hondureño. El pueblo hondureño ya no cree, en su inmensa mayoría. Lo que pasa es que ocurre algo raro. La gente no cree, pero va a votar. Porque también eso es parte del desgano y del descrédito de la política. Que la gente hace las cosas, pero no está con mucha convicción o no tiene seguridad. Entonces ya estamos haciendo las cosas por rutina. Y cuando la política y la democracia cae en la rutina, entonces no hay cambio, no hay transformación. No, porque la democracia es dinámica. Pero lo que pasa es que hay quienes les interesa mantener la rutina en la política y respetando los principios democráticos del Estado y de un país. Les gusta implementar la rutina. Eso es estimulado. Bueno. Y es estimulado por quienes tienen el poder, porque aquí el problema es que aquí no hay enamorados de la democracia, hay enamorados del poder. Es correcto. Y cuando la gente se enamora del poder, entonces lo demás no cuenta. Que la gente participe, que haya progreso, que haya desarrollo, que la gente esté empoderada, tenga la condición de ciudadano, eso no importa. Ok, vamos a ir en el programa analizando poco a poco y con criterios un poco rápidos por el tiempo, los discursos, los pensamientos de los que aspiran a la primera magistratura del país, pasando esta primera aduana que es el 9 de marzo, que son las elecciones primarias. Comencemos en el Partido Nacional. ¿Son los mismos discursos de los 4 precandidatos o cree usted que hay algo diferente? No, la primera interrogante, te voy a contestar con un interrogante. ¿Cuál discurso en el Partido Nacional? No he escuchado ninguno. No he escuchado ninguno. Mira, si comencemos por el candidato Roma. Al día de hoy no he escuchado absolutamente cuál es su pensar, cuál es su propuesta. Va dentro de una estructura de las planillas del Partido Nacional de relleno para hacer algún tipo de componenda política, lógicamente con la candidata, la ex primera dama, Ana Hernández. Recordemos que el presidente Hernández nace como político en el movimiento de Roma. Correcto. Entonces, lógicamente, la candidatura de él ahí es un peón de estructuración para luego amalgamar los sellos del partido, pasado el proceso interno. Si analizamos Jorge Zelaya, su discurso ha sido de unidad, de integración, de cohesión, de paz, pero no hay más que eso y se respeta porque es un proceso interno. El discurso de la ex primera dama es un discurso misericordioso, o sea, de victimización, y lógicamente pretende capitalizar las estructuras internas del Partido Nacional, pero una propuesta concreta y real no hay. A lo mucho que ha llegado es a decir, o sea, esto lo hizo mi esposo. Entonces, quizás el pueblo hondureño entienda el romanticismo de la ausencia del poder. Y si miramos al candidato que en teoría es el que tendría que salir electo en el proceso primario entre el Partido Nacional, no habla, o sea,
que es papi en la orden, él tiene, su política es no hablar, sino demostrar con hechos que es un hombre trabajador. Entonces, al día de hoy, 10 millones de hondureños, o sea, no sabemos qué es. Ahora, recordemos algo, todos tienen un legado ya práctico de cómo han ejercido el poder. Bien, la misma pregunta para usted, licenciado Carías. Bueno, es que realmente el discurso está en descrédito, ¿no? El discurso político. Toda vez que las promesas no se cumplen, entonces el discurso pierde legitimidad, pierde valor. Ya la gente dice, bueno, y si es que es lo mismo que nos viene a decir toda vez que hay un proceso electoral y al final de cuentas no se cumple, o se cumple parcialmente, o aquello que es susceptible de ser cumplido con el menor esfuerzo sin que se sacrifiquen sus propios intereses. Entonces, ya al desprestigiarse la promesa, entonces el discurso ya pierde el sentido. Incluso y ahora ni siquiera hay la preocupación del buen hablar, de la comunicación fluida, rápida, haciendo acopio de conocimientos, de experiencias, porque también eso ya no interesa. Hombre, hasta hace unas 3, 4 décadas teníamos alguna dirección política que por lo menos se preocupaba, por lo menos se maquillaba para ir a un medio de comunicación o para ir ante el público. Ahora ya ni eso les interesa, porque eso ya no cuenta. Cuanto más desordenado es el discurso, pareciera que más atractivo. Pretenden ser para un electorado que realmente, también hay que decir, se ha vuelto poco exigente. Porque si no hay democracia, tampoco hay construcción de ciudadanía. Y la ciudadanía, solo un ciudadano consciente es capaz de exigir y de poner atención a lo que dicen los políticos. Pero como no hay construcción de ciudadanía, tampoco hay interés. Ahora, entonces hay más ruido. Entonces hay más ruido que propuestas, las mismas cantaletas, las mismas cancioncitas, eso que pretenden siempre seducir al electorado, pero con el mismo ruido de siempre. Entonces, abogado Erazo. Sí, decía el maestro Carías, que yo sé que no se recuerda cuando fue su alumno, discutíamos en una de sus clases hace 28, 30 años atrás, que una cosa, y me encantó escucharlo, dice, la gente va a votar si efectivamente no va a elegir. Entonces, como el discurso ha caído en desprestigio, en delegitimación, entonces no hay discurso. Lo que hay es una alarenga, ¿bien? Una jerga, ¿para qué? Para incentivar a la gente a ir a votar, pero no ir a elegir. Okay. Condicionado, ¿por qué? Porque a la ciudadanía se le había dado su derecho constitucional a través de la no existencia de reformas electorales, a poder elegir de un menú electoral en una papeleta, en un concierto electoral, porque simple y sencillamente, al no haber reformas, te impiden el acceso a la participación de la ciudadanía y vas a encontrar, como lo discutimos un par de años atrás contigo también, Matute, las mismas caras y las mismas ofertas políticas. Bueno, me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, comienzo con usted, licenciado Carías. Analíceme las propuestas en el Partido Liberal. Ya regresamos. Tenemos aquí en Día Político por TSI. Abogado Pablo Carías, ¿cómo es el discurso de los precandidatos al interior del Partido Liberal? ¿Convincentes? ¿Atractivos? ¿De propuestas? Es que realmente no es fácil analizar los políticos hondureños. Es casi como de otro reino. No es del reino humano. Entonces, aquí lo que hay son palabras, ¿verdad? Pero el discurso tiene una normativa, tiene reglas. Y una de las reglas es el poder comunicar ideas trascendentes que tengan algún impacto en el que escucha. Pero, ¿de qué discurso podemos estar hablando?
cuando hay políticos que más importancia le dan a hacer un espectáculo de baile en una comunidad garífuna, por ejemplo, podríamos estar hablando de discurso, o podríamos estar hablando de discurso de alguien que ahora dice una cosa y mañana cambia su discurso, o de un político que se ha convertido en un tránsfuga que cambia de partido como cambiar de ropa. Entonces, ¿de qué discurso podemos estar hablando? Porque el discurso también tiene que tener respaldo. La gente debe de entender, el que escucha, que lo que el político que hace un discurso tiene un respaldo en la práctica. Entonces, para usted no le atrae ninguna propuesta, ninguna idea de Maribel Espinosa, de Jorge Calix, de Salvador Nasralla, de Luis Zelaya, licenciado Pablo Carías. Bueno, obviamente hay sus matices, hay diferencias. Hay de lo peor a lo menos peor, ¿verdad? Por ejemplo, algunos, el caso de Maribel, yo ¿verdad? Creo que por lo menos es una mujer de partido. Ese probablemente sea su mérito. Ahora, a los demás yo no puedo calificarlos como gente de partido y que hayan mantenido una lealtad con una tradición político-partidaria o desde el punto de vista de las ideas. Entonces, yo creo que no podemos generalizar. Hay de lo menos peor a lo menos peor, pero ninguno en lo bueno. Usted analíceme estos precandidatos. Fíjese que en el Partido Liberal, y hay que puntualizarlo y hay que ser honesto, cabal, veo que está más seria la propuesta, incluso en el tema interno de las elecciones internas. Hay un poco más de respeto al electorado en el sentido de que por lo menos van a un debate, o van a exponer sus ideas y exponen la línea central de lo que para ellos es su discurso, lo que serían sus planes de gobierno. Lo veo 4 candidatos en un nivel profesional, en un nivel académico. Es algo muy interesante. Y creo que hace mucho tiempo el Partido Liberal no gozaba dentro de un proceso interno de candidatos que tuvieran ese nivel. Y hay algo interesante en lo que podemos decir que es el discurso para estas elecciones internas, y es la buquelización de los discursos en las elecciones internas. Usted mira a Jorge Calix, está muy orientado a la gestión de gobernanza del presidente Bukele. Igual lo expresa Salvador Nasralla. Se aparta de ello la abogada Maribel Espinosa y el ingeniero Luis Zelaya. Entonces, es interesante porque la construcción del discurso tiene que ver, uno, con los problemas antropológicos que tenemos como país. Segundo, la situación social, política y económica. Entonces, hasta este momento no vemos discursos que sean coherentes. Ya ahorita no es el discurso de la promesa, maestro, sino que debe ser el discurso de los puntos que yo puedo ejecutar como gobierno, que es muy distinto a prometer, a la promesa. Correcto. ¿Por qué? Porque tú prometes cuestiones que son imposibles o que no dependen de tu gestión. Verbigracia, la Sisi. Ahí tenemos, o sea, una promesa incumplida porque hay un montón de factores que son exógenos y otros que son internos que no permiten terminar de construirse porque no hay consensos. ¿Y por qué no hay consensos? Porque me interesan que no hayan consensos. Entonces, esas promesas caen en desesperanza en la población hondureña. Entonces es tiempo de decirle al electorado en el país, no se dejen seducir fácilmente. No le presten el oído tan rápido a algún aspirante a la presidencia de la República que viene con las mismas prácticas y discursos de siempre, sino saber discernir, saber entender el mensaje, saber comprender qué es lo que quieren para el país, para Honduras, porque eso es lo que queremos los hondureños, pues, al final, licenciado Carías. Y aquí le voy a contar algo anecdótico. Cuando Matías Funes, ya fallecido, fue candidato, él dijo que Monseñor Rodríguez le estaba haciendo propaganda, porque en una homilía Monseñor Rodríguez dijo y le pidió a toda la feligresía:
les ruego no votar por caras bonitas. Y entonces Matías dijo, ahí me siento representado. Se Y yo creo que aludido. el padre Rodríguez, el consejero Rodríguez me está haciendo propaganda. Estamos viviendo una coyuntura difícil, porque por un lado también hay toda una campaña orientada a pretender que se construye ciudadanía desde el voto. No. Y el voto es apenas un ejercicio ciudadano, ¿verdad? Pues, en tanto está normado, pero realmente, como ha dicho el abogado, aquí no se elige, aquí se vota, porque los que eligen son otros. Incluso vamos a ver qué pasa con este proceso interno. Cuánto los partidos tendrán la capacidad, en definitiva, de imponer la voluntad, que no es más que imponer a los candidatos que ellos quieren. Entonces, estamos atravesando una coyuntura muy difícil. Y yo quisiera, Matute, que tal vez, como había de ejemplo, porque las comparaciones hacen conocimiento, pusiéramos un apartadito ahí de la presidenta de México. ¿De México? Sí, Ok. sí. ¿Lo tenemos listo, Edgardo? Para que lo pongamos. Por favor. Escuchemos. Febrero, no puedo dejar pasar la fecha. Así que estoy enviando al Congreso de la Unión 2 nuevas reformas constitucionales. La primera, en honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular. Sufragio efectivo, no reelección. La segunda, la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular. Es decir, no al nepotismo. Bueno, 2 ideas. No al nepotismo y no a la reelección. Pero en Honduras es soñar, ¿verdad? Es soñar con la actual clase política. Sí, sí. ¿Cuál es la opción que tenemos los ciudadanos? Ajá. Habida cuenta que no hubo reformas electorales y no hay apertura para poder ofertarte políticamente. Las candidaturas independientes. O sea, el candidato independiente, la ciudadanía tiene que entrar en algún espacito empujando en esas papeletas para que hayan nuevas caras. Y el electorado hondureño tiene que apostar a las nuevas caras. Ahora sí, y también la capacidad de negociar, de concertar, Claro. de que pueda ceder la clase política, porque como les repito, se los decía al principio del programa, es que cuando se está en la oposición quieren todos los cambios habidos y por haber, pero cuando están en el poder no sueltan absolutamente nada, y le pasa a todos los partidos políticos. Sí, el problema ¿Verdad? es que el discurso es un gancho, ¿no? Es una forma de motivar, es una forma de generar algunas expectativas en el electorado. Sí. Pero yo creo que ni ellos mismos en el fondo creen que van a hacer las cosas. Ellos yo creo que son mentirosos conscientes, porque si ni siquiera han llegado al poder cuando ya están casi justificando las razones por las cuales hay cosas que no las van a poder hacer. Entonces, tenemos unos políticos en Honduras que realmente tienen una deuda y no están aprendiendo de lo que está pasando en otros países. En otros países. Me tengo que ir a la pausa. Ya regreso en Día Político por TSI. Concluye el programa con el Partido Libertad y Refundación. Los aspirantes a la presidencia de la República, los discursos, ¿cómo los interpreta? Bueno, pues que es el mismo discurso de la vez pasada. O sea, el golpe de Estado, los efectos del golpe de Estado, y seguimos viviendo en el golpe de Estado. Entonces, el discurso justificativo con el cual, el canto de sirena con el cual encantaron al pueblo hondureño, y que realmente ni siquiera fue que les funcionó. Es que el electorado, cuando les otorgó el poder, se los dio porque fueron a votar en contra de. Fueron a votar en contra, no fueron a elegir, fueron a votar en contra de. Hoy están en el poder y siguen con la misma línea de discurso. Y eso no va a cambiar en las internas, tampoco va a cambiar en las generales. Entonces no hay un discurso de propuestas y de decir, bueno, hicimos esto y vamos a fortalecer y transformar lo que ya hicimos. Es al contrario. Entramos justificándonos como gobierno
seguimos justificándonos de por qué no lo hicimos como gobierno y que nos vuelvan a confiar el voto. Error gravísimo. Están haciendo una mala interpretación del hondureño. El hondureño no está en 1980 ni en 1990, aunque los políticos, muchos están en 1970. Ojo con eso. Bueno, es que el discurso de los candidatos de refundación es una evocación al pasado. Y es bueno no olvidar el pasado, como ellos dicen, pero siempre que el pasado sirva como lección y como aprendizaje. Pero si vamos a estar haciendo las mismas cosas, entonces yo creo que la evocación de ese pasado, en vez de promoverlos, más bien les quita espacio y les quita credibilidad. Y Porque, satura, la sí, ciudadanía la tiene saturada. Claro, nos dijeron que iban a ser diferentes, pero en muchas cosas son iguales. O peor. La única diferencia es que el expresidente está preso y todavía en el partido gobernante no hay asomo de que pudiera alguien estar preso. Es la única diferencia, pero por lo demás, ¿en qué? ¿Cuál es la diferencia? Es una diferencia muy tenue. Ahora, pero si la coyuntura ya en la última elección era de sacar A o la propuesta D. Podría ser igual hoy. ¿Va a ser igual o sigue siendo igual en libre? Bueno, es que esto se repite. La población está castigando. El castigo se ha vuelto ya en una dinámica y en una evocación. Sí. Pero lo que ocurre es que como el pueblo al castigarse castiga a sí mismo, porque está escogiendo entre los mismos. Entonces, esta dinámica va a continuar, va a seguir. Es decir, el voto castigo se va a convertir en una práctica permanente. A un círculo vicioso. No sé, hasta un círculo vicioso, porque, de nuevo, la gente en ese afán de que me engañaron, ya no vuelvo a votar por ellos, entonces voy a migrar para este o para esta, pero al fin de cuentas es el mismo, es lo mismo. Entonces estamos concluyendo que en el Partido Nacional no hay un discurso de propuesta, que en Libre se mantiene el mismo discurso de las últimas elecciones, y en el Partido Liberal apunta el abogado Oliver Erazo, ¿hay algún tipo de discurso un poco diferente? Un poco diferente, un poco más respetuoso, o están tratando como de escurgar a ver realmente qué es lo que quiere la ciudadanía, pero están haciendo un esfuerzo, o sea, por lo menos están diciendo, yo quiero hacer esto. Y tienen la ventaja de que ya tienen 16 años de no estar en el poder. Sí. Bueno. Entonces ya hay una memoria, digamos, borrada, que lo que ellos digan, pues por lo menos para muchos resulta novedoso. ¿no? Novedoso. Porque ya hay una generación que podría creerles. No han estado en el poder. Bueno. En eso se distinguen. Vamos a ver entonces qué pasa el 9 de marzo. Esperemos los días que restan de campaña política a ver qué puede retener el electorado y a la hora de ir a ejercer el sufragio, por quién van a votar. Lo importante acá es que el 9 de marzo vamos a elecciones primarias. Así es. Y lo importante es que en noviembre vamos a elecciones generales. El pueblo va a decidir quién quiere como presidente o presidenta para las próximas elecciones. Aquí no es tanto de que alguien sea muy inteligente, ¿va? De decir que este candidato o esta candidata es súper inteligente, no. Aquí es que sea atractivo y que realmente le demuestre a Honduras que crea algo diferente para el país, ¿sí o no? Correcto. ¿Verdad que sí? Lógicamente el discurso no sería tan florido y tan atractivo, porque el candidato que haga eso tiene que hacerlo en base a una realidad social, económica y política, y probablemente eso no sea tan atractivo para nuestro elector. Ok. Pero el que lo haga, ahí es el camino. Perfecto. Su conclusión, 15 segundos. Bueno, este pasaje de lo que ocurrió en México, estos últimos días, es interesante porque yo creo que el conocimiento, decíamos, se construye haciendo comparaciones. Correcto. Miren, lo que hay en México ya superó las reformas electorales y ya están en las reformas políticas. La no reelección como un principio básico. Qué interesante, ¿va? Okay. Es para tener envidia incluso, y envidia de la sana. Pero estos políticos ni siquiera son envidiosos. Bueno, y en ese Congreso peor que le van a estar interesando hacer reformas electorales si obedecen a sus jefes de los partidos políticos, pues. Los diputados. Es algo histórico realmente en el país que condenamos. No hay independencia. Gracias, abogado Oliver. Gracias por la invitación, Martín. Gracias, licenciado. Muy amable. A la orden. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche.